there came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros, y dependiendo en el horario en que reciba la programación, bienvenidos al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres y contentos de estar con ustedes. El lunes en la mañana empezaremos con el maratón de diciembre y vamos a pedirles que hagan lo mejor que pueden. Tenemos que comprar, y escuchen esto, nos han dicho, tenemos que comprar $2 millones de equipos para el ministerio acá. $2 millones. Actualmente estamos usando equipo ya que está muy anticuado. Hay cosas que se tienen que comprar, que para tocar a todo el mundo no es lo mismo como una estación de televisión que es local, es algo completamente distinto. Entonces, nuestro personal lo mantiene funcionando a lo mejor que pueden y han podido estos años con tape. Así que lo que tenemos actualmente nos está funcionando, pero no tenemos suficiente de lo que necesitamos. Yo no lo puedo explicar todo porque yo no lo entiendo todo muy bien. Llegaron a la oficina, ya han pasado un mes atrás, tal vez más, y me dijeron lo que necesitábamos si vamos a hacer lo que vamos a hacer. Así que necesitamos su ayuda. Realmente eso cuando se compra hay que comprarlo y pagarlo inmediatamente. No es algo que es financiado. Los equipos de televisión de este nivel o calidad no es financiado. Lo que se ordena hay que pagarlo inmediatamente en el momento. Así que estén orando sobre ello, por favor. La mayoría de ustedes están haciendo todo lo que pueden hacer, por lo que estamos agradecidos. Hay algunos entre ustedes que Dios ha bendecido abundantemente y pueden hacer lo mejor y pueden hacer más. No me malinterpreten, estoy agradecido por lo que ustedes dan. Si solamente es un poco de lo que podrían dar, todavía estamos agradecidos en gran manera. Y la palabra de Dios es la obra más importante en la faz de la tierra. No hay nada que remotamente se acerque a ello. Y es así de importante. Así que cuando usted ore al respecto, yo quiero que usted ore con eso en mente de lo importante que es la obra de Dios, lo vital que es la palabra de Dios. Y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que el Espíritu del Señor es pertinente, prevalente en esta cadena. Y le damos pues al Señor la honra y la gloria por ello. Buscamos su rostro constantemente por el mover y la operación del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Con el Espíritu Santo podemos hacer todas las cosas, ¿no? Y yo me siento tan agradecido por lo que estamos viendo actualmente en lo que refiere a personas siendo salvas. Estoy agradecido, pero solamente es un poco de lo que tenemos que ver y tenemos que tener. Y yo creo que nosotros estamos a punto de ver el mayor mover de Dios en lo que refiere a almas siendo salvas que el mundo jamás ha conocido. Esas son palabras importantes y quiero reiterarlas. Yo creo que nosotros estamos a punto de ver el mayor mover de Dios en lo que refiere a una cosecha de almas. No hay nada más importante que eso, damas y caballeros, que nosotros hemos visto y el mundo ha visto que la iglesia jamás ha visto. Yo creo que nosotros estamos a punto de ver ello. Y yo le pido, es la razón por la cual estos servicios de sábado en la mañana, y estoy agradecido por todos ustedes que oran con nosotros, porque realmente tiene que ser envuelto en oración, completamente en oración, lo que hacemos para la gloria de Dios.
Y yo le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Él ha hecho mucho más de lo que nosotros merecemos. Él es maravilloso, nuestro Señor. Así que yo le pido a ustedes que oren por nosotros para que hagamos exactamente lo que el Señor quiere que se haga, como Él quiere que se lleve a cabo, como Él lo quiere. Nosotros no queremos nada más que su voluntad en todas las cosas, su voluntad. Sin ello, todo lo que vamos a hacer es brincar de un error al otro. Y con su voluntad, bueno, se hará correctamente y será hecho a tiempo. Alabado Dios. Muy bien, muy bien. ¿Alguien sale a predicar próximamente? ¿Alguien puede decirnos? Sí, señor. Voy a estar en Thousand Palms, California, el 16, 17 y 18 de diciembre. Mi esposa va a ministrar el viernes a las 7 de la noche. Yo voy a ministrar sábado a las 6 de la tarde y a las 5 de la tarde el domingo. Si tiene preguntas, puede contactar a la iglesia. Es Fullness of the Cross Ministry. El pastor es Daniel Bovara. Estamos creyendo que el Señor va a hacer grandes cosas. Joseph, Nada, hasta el próximo año. lo mismo, lo mismo. Lo Dave, mismo. Josh, Yo tengo una reunión el 28 de diciembre. Voy a estar en Joshua Revolution el miércoles en la mañana, a las 10 de la mañana, y a las 2 de la tarde vamos a tener un taller. Van a haber servicios y talleres por toda la semana en Newry. Todo va a tomar lugar en Bayfront Convention Center. Están pidiendo que vayan a registrarse en joshuarevolution.org. Es gratis, pero necesita registrarse. Y estoy emocionado de que Brian Henry va a ir conmigo, va a ir a cantar y ministrar. David y Martha Boring, hermano, Bob Cornell, todos lo conocen. Ellos van a estar ahí en esa conferencia también. Estamos esperándolo. Si quiere llamar para registrarse, puede llamar al 716-229-8000 al Pastor Chory. Vamos a verlo este mes en Erie, Pennsylvania. Hermano Swagger, un comentario para seguir con lo que compartió al principio del programa, que yo pienso que fue excelente. Yo quiero decir que no solamente es una circunstancia o algo que sucede, pero la gente que está sintonizando, que son fieles, que oren por nosotros, que nos apoyan financieramente y comparten esta cadena con otros, no solamente es por accidente que son parte de esto. Yo creo así es, firmemente que Dios ha llamado y ha puesto a estas personas así es. al lado de nosotros, no arriba o abajo de nosotros, sino que al lado de nosotros, en lo que estamos haciendo para ser colaboradores, en lo que estamos haciendo. La cosecha es tan grande y estamos esperando que el Señor de las Mies envíe esos ah, trabajadores. Dios les ha llamado para tal tiempo como este, para ser parte de esta obra, y es bien esencial que nunca lo ignoren. Está en lo correcto, en lo que está diciendo el Señor. Ha puesto en mi corazón propiamente eso mismo, lo que Él ha estado diciendo al pueblo. Ellos son llamados como nosotros. Exactamente. Su llamado realmente no fue distinto a nuestro llamado. Y el Señor me ha instruido a hacer hincapié en eso. Y que ellos ahora son misioneros en todo el mundo, no solamente son una localidad, pero realmente un misionero de todo el mundo. Y el Señor me dijo que impusiera o que presentara eso al mundo. Nunca antes en la historia ha sido posible alcanzar a tantas personas para la causa de Cristo como lo es hoy. Tenemos que tomar y Amén. aprovechar esta oportunidad. Tenemos que hacerlo. Es la razón por la cual busco a Dios día y noche por una operación del Espíritu Santo que traiga a individuos al reino de Dios. Y como dijimos momentos atrás, no hay nada más importante que eso, nada más importante que la salvación de las almas, damas y caballeros. Y si la gente no encuentra a Cristo, si ellos no aceptan a Cristo, morirán eternamente perdidos. Y no hay nada en el mundo más horrible y terrible que un infierno eterno. Realmente sería algo malo, horrible, terrible si solamente fuese un año, pero es para siempre que estamos hablando y ese es el problema, que es para siempre.
Y no hay nada más importante que esto. No hay nada más importante que esto. La palabra de Dios nos dice que ancho es el camino que lleva a la destrucción y muchos son los que andan en él. Estrecho el camino que lleva a la vida y pocos son los que le hallan. Pensemos en esto. Estrecho el camino que lleva a la vida y pocos son los que le hallan. Y si usted está aquí viéndonos en este momento, ha encendido la cadena por accidente, realmente no fue un accidente. Dios lo estableció de esta manera. Y usted está enfrentando una eternidad que es o el infierno o el cielo. No hay otra alternativa. Es cielo o el infierno. Y lo que hace esto tan bello es que es tan fácil ser salvo. Es tan fácil. Si un ladrón que ha maldecido a Cristo en un momento y el próximo minuto dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Dios lo cambia en un momento, y aún Jesús le perdona instantáneamente, este día estarás conmigo en el paraíso. Y es tan fácil ser salvo. Simplemente acepte a Jesucristo como su Salvador. Él murió por usted, pagó el precio en la cruz del Calvario. Todo lo que tienen que hacer es decir, sí, Señor, te acepto como mi Salvador y mi Señor, y está hecho. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora es parte de la familia de Dios. Considere lo que le estoy diciendo. Así que es tan inútil que el hombre muera perdido, tan inútil eso. Es algo que es tan fácil ser salvo, que todo lo que hay que hacer es decir, Jesucristo entra en mi corazón o palabras similares. Alabado Dios. Muy bien, Dave. Adelante. Versículo 16 o 17. 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A todos aquellos que han llegado a la salvación por la fe en Cristo. No dice, Disculpen un momento. O bueno, adelante, por favor. no dice y a las simientes como de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham fue Cristo y Cristo es Dios y hombre, por lo tanto, el pacto no puede ser roto y voy a explicar esto un momento. Un pacto tiene que ser entre al menos dos personas. Puede ser entre millones, claro, pero tiene que ser entre dos o no es un pacto. Entonces, ¿cómo podemos identificar esto, este pacto acá, si es Cristo solamente? Él es la simiente. Entonces, ¿cómo es Cristo el pacto? Y porque Él es Dios y es hombre, ambas cosas. Él cabe en esto completamente, totalmente, porque Él es Dios y Él es hombre. Muy bien. Esto pues digo, la ley, que fueron hechas 430 años después, Se refiere al pacto abrámico, que es la justificación por la fe. la La, le- ley, la ley de Moisés. que fueron 400 años después, no abroga el pacto confirmado de Dios en Cristo para invalidar la promesa. En otras palabras, la ley de Moisés no anuló el pacto abrámico. Ese pacto todavía está siendo vigente. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. La herencia no puede venir de ambos el pacto. Bueno, vamos a cambiarlo acá. La heredad no puede provenir de ambos pactos y de hecho no puede venir por la ley. Pero Dios la dio gratuitamente a Abraham por la promesa. El verbo dio es en un sentido perfecto, lo que significa que Dios dio la promesa acerca de Cristo como una promesa permanente que no puede ser reemplazada ni modificada. Así que Pablo está explicando aquí el nuevo pacto y el antiguo pacto, ¿correcto? Sí, Señor.
Nuevamente, como usted dijo en sus notas, no podemos tener dos pactos, solo tenemos que tener uno. Solo podemos tener uno y el nuevo pacto ese es mi pacto. Ese es el pacto, Totalmente, totalmente. es hecho por nosotros, para nosotros en Cristo, pero Él está haciendo el punto de que lo que Dios intentó presentar fue el nuevo pacto. Ujú. Y, Siempre fue su intención. sí, Repítelo, por favor. su base estaba en Abraham Sí, sí. y de Abraham entonces. Disculpa, Abraham, el nuevo pacto fue primero, a él se le introdujo primero, ¿no? Sí, no, el pacto abrámico, queremos separar eso de lo que nos referimos ahora como el nuevo pacto en las escrituras. El pacto de Abraham es diferente, pero fue el principio de donde las raíces del nuevo pacto iba a salir. Bueno, ese fue el que él dijo, bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré Sí, a aquellos que te Génesis maldigan, 12, ¿no? sí. Sí, bueno. Entonces, eso fue Abraham y su simiente solamente. Y sí, nuevamente, Génesis 12:3 se repite por Pablo en Gálatas 3:8, donde él dice que cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que Dios literalmente le estaba predicando el evangelio del nuevo pacto a Abraham. Entonces hay una conexión distinta entre la promesa de redención que comenzó en Abraham con el nuevo pacto, que la ley que fue añadida como algo temporario nunca iba a detener, no fue intentado para eso. Bueno, el nuevo pacto estrictamente es por la fe. El justo por la fe vivirá, ¿correcto? Sí, pero honestamente, los que fueron guiados por el antiguo pacto era para la gente de fe. Lo entiendo eso, sí. Ellos solo podían honestamente moverse a través de ese pacto como personas de fe. Era para ayudarles. Vamos a decirlo de otra manera. Cada persona que ha sido salva en cualquier otro momento ha sido Correcto, salva por fe, no por obras, no por leyes, correcto, no podían correcto. hacerlo, no lo podían lograr. La ley mosaica ayudó a gobernar personas que fueron justificadas por la fe. Así lo quiero decir, aunque no todos entraron en el pacto, como lo hizo Abraham. Pero tienen en la mente que al guardar la ley siempre concluyen que, o la mayoría, como que están guardando la ley cuando no lo estaban haciendo. Correcto, nuevamente. Pero pensaban que eso les salvaba, ¿correcto? La mentalidad judía, y Josh no me puede ayudar con esto. Realmente no tenemos que ser salvos porque ellos eran personas de Abraham y de la ley, entonces la idea de salvación se perdió. Justificación por fe, por la fe, no fue algo que en verdad fue mantenida. Habiendo dicho eso, hay ejemplos de hombres y mujeres de Israel que operaron en fe, por la fe. Miramos a David como un Sí, gran ejemplo. Y aún en el tiempo de Cristo había Simeón en el templo, Ana. Ana. Estas eran hombres y mujeres que trascendieron la idea de que la ley era todo, tenían una relación personal con Dios. Solo se obtiene por fe. Correcto, correcto, muy bien. Entramos a esto por fe y recibimos los beneficios de un contrato cumplido por fe, no por lo que hacemos. Disculpa, Josh. Ahora, ¿qué quieres decir cuando dices por fe a la persona que está escuchando que no es salva? Bueno, la manera más fácil de explicarla es lo opuesto, que es por obras y esfuerzos. Yo creo que mucha gente puede identificar eso bien rápidamente, que todo su relación con Dios es basado en lo que ellos hacen o su rendimiento es bastante persona y lo opuesto es no enfocarnos en nuestro rendimiento, sino que hay que mirar a el rendimiento de la obra que hizo el Hijo de Dios, Jesucristo en la cruz. Me perdiste ahí. Bueno, si nuestro enfoque, entonces nuestra fe está en lo que nosotros hacemos, qué tan bueno estamos haciendo las cosas y muchas cosas malas no lo hacemos. Si eso estamos midiendo nuestro comportamiento, entonces ese es
nuestra salvación, justificación, eso es lo que entendemos y todo lo que recibimos de Dios. Y tenemos que entender que eso no hace nada en los ojos de Dios. Nos es impresionado por qué tan bueno actuamos si estamos viendo eso para Eso es salvación. correcto. Sí Lo que es. tenemos que entender entonces es cómo recibimos la salvación, cómo recibimos cualquier cosa de Dios. Si no trabajamos para ganarlo, entonces, ¿dónde toma lugar? ¿Dónde tomó lugar? Entonces la respuesta es en la cruz. Jesús en su vida cumplió la ley perfectamente, guardó todo. Él vivió una vida sin pecado y perfecta, y él cumplió esa parte que estamos discutiendo, pero también cumplió y debería decir, expió por la maldición del pecado y de la ley quebrantada traía. Entonces fue una obra doble que tomó lugar en el Calvario. Realmente es creerle, ¿no? Así es tan simple, hermano Suárez, como usted mencionó, y parece tan difícil para el hombre hacer eso, porque tenemos que poner el orgullo a un lado y tenemos que poner todas nuestras obras y contarlo como basura, como dijo Pablo. Ahora, buenas obras van a estar presentes y evidentes en la vida de un creyente. Ujú. Así Va a haber es. buenas obras y hemos Así hablado de eso, el es. fruto del Espíritu, mientras el Espíritu Santo trabaja en el corazón. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es obras. Aun cuando miramos a las cosas de toda la persona, asistencia a la iglesia, los diezmos y todo eso, que son buenas y correctas, la razón que toma lugar no va a ser porque yo estoy buscando derrotar el pecado, o estoy buscando ganar la victoria, o estoy buscando agradar a Dios, pero realmente va a ser el resultado de mi relación con el Señor. Es que bajo la ley y en la mente de un judío, tiene razón, la salvación no era un concepto en aquel entonces como es ahora, sino que es hacer la ley, la identidad de ser hijo de Abraham, descendiente de Abraham, y había un orgullo entre los judíos y el corazón de los judíos, Porque tenían la ley. porque Dios les dio la ley, sí, Bien. que recibieron ellos recibieron eso de Dios. Había un orgullo sobre eso y lo que Pablo le dio a ellos, tomó todo eso que habían sido miles de años, una capa tras la otra, y lo puso a un lado. Y este es lo mejor. La, para el tiempo que lleguemos al texto, en la manera que ellos determinaron que la ley fue guardada, ni fue basada realmente en la palabra de Dios en las escrituras, fue basada en cómo sus maestros, sus líderes religiosos habían determinado cómo guardar la ley. Ellos inventaron todas estas leyes y regulaciones añadidas a la ley que determinaban cómo iba a ser guardada la ley. Y Parte de la razón de eso en aquel momento era que ellos no se veían a sí mismos de cierta manera como bajo la maldición de Dios, porque todavía estaban bajo ocupación romana, especialmente en el tiempo de la venida de Cristo. Y habían personas genuinas que estaban viendo la ley diciendo no estábamos guardando esto de la manera que debemos y yo no estoy aprobando ningún tipo de anexar algo a la palabra de Dios, pero eso estoy diciendo que no siempre es tan malo, tal vez. A veces podemos decirlo de esa manera. Hoy no lo estoy diciendo muy bien, pero bastante personas que hacen con cosas con buenas buenas intenciones, intenciones. sí. Y vemos que hay personas que genuinamente estaban pensando, si podemos guardar la ley, entonces el Mesías vendría y nos librará de la Es lo que estaban atadura haciendo, a sí. Roma. Así que yo creo que ellos tenían sus razones para lo que estaban haciendo. Ninguna de ellas eran buenas, ¿no? Lo que estaban buscando, y yo creo que eso se aplica a lo que el hermano Larson estaba diciendo. Necesariamente no estaban buscando ser aceptados como el pueblo de Dios al guardar la ley. Ya ellos sentían que eran el pueblo de Dios, estaban buscando vivir las bendiciones que el Señor les había prometido y ellos habían podido adherirse a ellos. Bien, perdón. Creo que es la razón, ¿no? Dios le dio promesas acompañadas con la ley. Muchas veces dijo, y sí, no, sí guardan mis mandamientos, sí guardan Así mis es. ordenanzas y todo eso, entonces voy a hacer tal cosa. Entonces, había ese elemento, esa promesa que in- era incluida. Había una contingencia que si fuese fiel Israel y guardar todos sus estatutos, ordenanzas y mandamientos, que iban a haber bendiciones, que iba a haber iban a estar establecidos, pero lo que no vieron es que este nuevo pacto del cual estamos hablando en Cristo realmente cumplió las promesas
y cumple para nosotros las promesas que salen aún en la promesa de Abraham y aún la relación con la ley y Moisés, todo es cumplido en Cristo. Piensen esto, en toda promesa hecha en el pacto de Abraham, en todo detalle, o sea, la semiente, Cristo y aquellos que van a venir, la generación, la tierra, todo eso realmente no pudo verse cumplido sin la simiente. Lo va a ser diferente. Toda promesa hecha para Abraham fue Mm, contingente en la simiente. ahí Y está. no era solamente Isaac, era Cristo por último, que fue el Así cumplimiento. es. Entonces, cuando Cristo llegó y murió, eso cumplió todo lo que fue anterior. Lo que no se dieron cuenta Israel, las promesas que fueron hechas que iban a venir después de que aceptan la simiente, Mm. no han aceptado la simiente aún nacionalmente a Jesucristo, Mesías como la simiente de Abraham. Uno por aquí allá lo ha hecho, ¿no? Mi abuelo es un Sí, ejemplo, sí. un judío que se entregó a Cristo y tuvo un testimonio fenomenal, pero nacional, Israel todavía no creen y están en rebelión. Disculpa, adelante. Él era como la mayoría de los judíos que antes de él venir a Cristo, ellos realmente no le ponían atención a Cristo. Hermano Swagger, mi abuelo experimentó lo que era ser la víctima o el recipiente del odio de el nazi Alemania. Su disposición era esta. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba en Estados Unidos y ahora estaba casado, creando una familia, él dijo esto. Yo miré dos terceras partes de mi familia que las mataron en el holocausto. Realmente no quiero nada que ver con un Dios que va a permitir eso. Entonces, mi papá fue creado realmente, mi abuela era de Francia, fue creado como católico. Entonces, ellos observaron más las tendencias católicas. Mi abuelo no tenía problema de eso, dijo, haga eso, pero yo no quiero nada que ver con eso. Pero dos Ujú. cosas que sucedió que totalmente cambió Eso es lo que todo. quiero saber. Número uno, mi familia empezó a ser salvo. Mi abuelo, mi Mm, tío fue salvo, mi abuela fue salva. Entonces, él vio realmente qué fue nacer de nuevo y ese testimonio mm. habló bastante. Y mi abuela lo retó en segundo lugar y le dijo, Pons, usted es un hombre inteligente, ¿por qué no lee la Biblia? Léelo, léelo por lo que dice. Y lo leyó. Y le impresionó su corazón en lo que se refiere a Jesucristo y el Mesías. Y después él vio, fue por la televisión, fue un servicio que estaba viendo, donde el ministro estaba orando por la gente para ser sanado. Mm. Y él vio con sus propios ojos que una persona fue sanado. Yo creo que estaban en silla de ruedas y oraron por él y el Señor lo sanó y él lo vio. Y él dijo, mi lógica, mi mente, no puedo argumentar con esto. En esencia he estado peleando contra esto por mucho tiempo y él se dio al poder del Espíritu Santo y se entregó a Cristo y vivió por décadas para el Señor antes de fallecer. Entonces hubo unas cosas que suavizó su corazón donde Dios se le reveló a mi abuelo. Un paso a la Un vez. paso a la vez, exactamente cuando lo necesitaba, el Señor estaba ahí para revelársele a a mi abuelo. Alabado Dios, alabado Dios. Siento la presencia del Señor mientras cuentas eso. Y, y gracias a Dios que Él llegó, ¿verdad? Así es, sí, sí entro, sí. Sí. Gracias a Dios. Y todo lo que Alguien le dio, creo que fuiste la persona o tu papá, mi libro sobre Pablo, creo, y, y él le envió una nota a través de ti o alguien y dijo, fue el mejor libro que jamás he leído en mi vida. se leyó todo lo que usted escribía, hermano Swagger. Tenía una o más copias de lo que usted escribió porque ellos reconocieron, mis Mm, abuelos, que su salvación era milagroso. El hecho de que mi abuelo todavía estaba vivo es un milagro. Él salió de Alemania apenas, en serio. desde en unas horas ya lo iban a capturar. Eran una familia muy rica en Alemania. Mi bisabuelo estaba fuera del país en negocios y como entiendo la historia, ellos habían
llegado a cuestionarlo, pero ya se había ido. Pero en ese tiempo, de la manera que hacían los nazis, es que iban a hacer un reporte y después regresaban y normalmente llevaban al hijo mayor en el hogar para cuestionar. Y sabemos lo que significa eso. Mi abuelo era el mayor y cuando mi bisabuelo se dio cuenta de eso y vio lo que estaba sucediendo, se fueron y dejaron todo. Y ellos conocían a alguien en el gobierno alemán y fueron a salir y ir a Inglaterra. Repite eso. Ellos pudieron contratar un avión Sí, ellos tenían los medios y la conexión y podían comprar un hacia vuelo Inglaterra de Alemania a Inglaterra y nunca pudieron regresar, por lo menos a y se pudieron llevar sus recursos económicos con ellos. no nuestra familia perdió todo en eso. Entonces, mi bis, bisabuelo, él era un banquero y estaba en finanzas y era un hombre muy rico. Su casa tomaba Eso es un bastante bloque grande. entero en Berlín. Estiman que ese asiento en la bolsa de valores de Alemania valía bastante, pero ellos destruyeron todos sus archivos. Eso iba a preguntar. El noviembre 9, todos sus archivos fueron destruidos porque los negocios y las sinagogas fueron atacadas. No pudieron recobrar nada. Todos los archivos fueron destruidos, sí. Pero mi abuelo, con todo ese dolor y esa amargura y esa experiencia, cuando aceptó a Cristo, todo fue eliminado y su amor que estaba en su corazón era bien evidente. Y realmente no hay un milagro más grande que solo escuchar y ver el testimonio de alguien, cómo Sí alguien acepta a es. Cristo. Nacido de nuevo, ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo, como dijo Jesús. Nacido de nuevo y todo por el Calvario. Gracias a Dios que he nacido de nuevo. No hay nada como ello. Quería preguntar, Lauren, ya he preguntado todo sobre tu salvación, pero ¿tenías hambre por leer la palabra de Dios inmediatamente después de tu salvación? Acuérdese, yo fui salvo por el resultado de leer la Biblia. Desde ese día hasta ahora, esa ha sido mi vida. No es algo que solo me interesó. Entonces te llevaste esa Biblia a la iglesia contigo. Iba a todo lugar conmigo, todo lugar. Mm. Solo tenía una Biblia y era de este tamaño, así. Así, ese era el Esta era. tamaño. Y yo le llevaba en todo lugar. Iba en mi camioneta, iba en los carros conmigo. Cuando finalmente encontré la iglesia donde iba a asistir por un periodo de tiempo, esa era la Biblia que llevaba. Nunca compré una más pequeña hasta que la hermana Cartwright, Hasta que te enteraste que había más pequeñas. la hermana Carpenter, la pastora Mm, me dio mm. una Biblia y le dijo, Lauren, yo creo que este es un tamaño mejor. Pero yo he amado la palabra de Dios y ha formado mis decisiones, mi vida, mi dirección desde que fui salvo. Así que nadie tuvo que decirte, tienes que leer la Biblia después de ser salvo. Hermano Swag, no quiero empezar el día sin leer lo que Ujú, y ver que está dentro. No importa cuánto lo leo, así siempre es. hay pistas para la vida. Así es. Ah, las escrituras, creyendo que en esas escrituras, que donde sea que estén, Dios tiene un mensaje para mí, para ese día, Mm. para mi vida. Y si tomo unos minutos para comenzar mi día de esa manera, Él me va a guiar. Y hermano Swagger, por 36 años ya, me ha dirigido fielmente y correctamente. Entonces sí, la Biblia ha sido todo para mí, no solo parte de mi cristianismo, sino Mm. que es la clave principal. Entonces veamos cómo Dios trata con la gente. Toma a un hombre que está lleno de amargura, perdido, que ha perdido todo, culpando a Dios y aún Él puede atravesar todo Así es, eso. sí. Solamente Él lo puede hacer, nada más lo puede hacer, solamente Él. Aleluya. Y cuando Dios realmente entra, pone un amor en nuestro corazón, yo diría que como el papá de Josh, si él es, o su abuelo,
si pudiésemos preguntarle a su abuelo, admitiría que hay un amor en su corazón por el pueblo alemán, a pesar de lo que le hicieron y a su familia. Y Sí. yo sospecho que así es en la mitad de tu familia. Ellos fueron ejecutados, ¿no? Fueron ejecutados, sí. En 2/3 partes de su familia murieron en campos de concentración, sí. Sí. Y eso, digamos, ¿tiene algún peso sobre tu mente? No siento el dolor, por supuesto, que sintió mi abuelo, sabiendo que eso le sucedió a mi familia. Es extremadamente importante, sí, pero no me impacta negativamente. ¿Qué sientes cuando escuchas a personas mal dirigidas diciendo que el holocausto no existió, que eso es una mentira? Eso me molesta bastante, me enoja. Número uno, es una mentira. Y en segundo lugar, la destrucción que tomó lugar, el intento genocidio que tomó lugar. Si mi abuelo, si mi bisabuela no hubiera hecho lo que ella dijo, la realidad es que no estuviera aquí. Si ella hubiera esperado unas horas, probablemente mi abuelo hubiera sido uno de los 6 millones de los judíos que murieron. Y eso es lo que significa holocausto, una matanza. Y para alguien negarlo y decir que me alegra de que sucedió, Ujú. y eso es lo que se está diciendo en este país por ciertos grupos de personas diciendo, oh, no negamos el holocausto y sabemos que sucedió y estamos alegres que sucedió porque eliminó a ustedes los judíos. Pero dime, porque sabemos, conocemos la respuesta a esta pregunta, pero, pero ¿por qué es que hay un odio allí para los judíos y los judíos no le habían hecho nada, no habían causado problemas, etcétera, etcétera? Esa es la mentira. Cualquier nación del mundo que haya abierto sus brazos al pueblo judío fue bendecida por Dios, bendecidos. Lo que la gente quiere, ahí está la bendición Yo de creo eso, Dios, sí. ¿no? Las naciones que cerraron la puerta que en el rostro de los judíos Sí. son malditos por Dios. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que se os Y él bendigan y está hablando en maldeciré. serio. Sí, hay una aplicación completa de eso y significa lo que significa lo que se dice. Por eso nuestra nación, aparte, yo creo que ha sido bendecida grandemente, especialmente en la historia. Muy recientemente nos apoyamos, nosotros aceptamos a los judíos y encontraron un hogar aquí, pero hemos sido amigos a Israel y aceptamos la formación de ellos como nación. Hermano Schwager, Satanás quiere la Así destrucción del es, pueblo judío así es. y ellos son apoyados por el diablo, los que quieren eso. En segundo lugar, odian a Dios y odian al Señor Jesucristo. Y cuando eso es el caso, usted va a ver antisemitismo, no solamente algo que no les gusta, sino que un deseo para la destrucción de ellos. Y es la única respuesta que tengo. Trajeron la simiente de la nación judía de Abraham, vino esa simiente. Y Y el, Dios provee salvación y es la respuesta al plan de Dios así de es. redención. Cuando Dios dijo a Abraham, bendeciré a aquellos que te maldigan, y maldición quiere decir maldición sobre ellos, ¿no? Am, Eso incluye a los creyentes también, y entra esto en la justificación por la fe. Yo creo que incluye a todo creyente, ¿no? Dios dice lo mismo a todo creyente, bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan. Y Así es. realmente si usted quiere la bendición de Dios, sea bueno con su pueblo. Es simple. Amén. Pablo dijo después, nosotros somos la simiente de Abraham. Si Mm. nosotros queremos lo que Abraham creyó, vosotros sois la simiente de Abraham. Podemos subir y tomar la nación y Amén. poseer la tierra del Jordán a la mar. Y aunque los gigantes tal vez estén allí para entorpecer el camino, nuestro Dios nos ha dado la victoria. Alabado Dios. Y yo siento la presencia del Señor en este momento. Vamos a ir a la pausa en este momento. Ya volvemos, así que no se muevan. Hay un río, dice la alabanza, Aleluya. que fluye desde el trono de Dios, alabado Dios.
Gálatas capítulo 3, Dave, que... Terminamos el 18. Bueno, yo pregunto, no te estoy diciendo, te estoy preguntando, ¿dónde empezamos? Comienza con 18 otra vez. Donde usted quiera comenzar. No, yo quiero empezar en el lugar correcto. El 18 entonces, bueno, Lauren, dijiste, 18. el 18 una vez más, por favor. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya que no es por la promesa, la herencia no puede venir por la ley. Pero Dios la dio gratuitamente a Abraham por la promesa. El verbo dio es en un tiempo perfecto, lo que significa que Dios dio la promesa acerca de Cristo como una promesa permanente, no puede ser reemplazada ni modificada. Y esa es la promesa que cambió el Correcto, mundo. correcto. Nuevamente, la promesa fue la simiente de Abraham. Fue esa lo que iba a proveer la redención que hizo Cristo. Y esa promesa de Abraham y Cristo es conectado y la ley juega un papel en la vida de los israelitas. Pero ahora, la simiente habiendo llegado, nuestra unión con Dios, nuestra redención, nuestro redentor y el poder para vivir el nuevo pacto, se encuentra en Cristo. Entonces, aquí Mm. donde tiene que estar la atención, tiene que remover eso que era antiguo, aunque era bueno en su tiempo, y adelantarse a eso que es nuevo. Él está tratando de decir a los judíos y los gentiles que están escuchando, no lo pueden Correcto. tener en ambas maneras. O tenemos el nuevo pacto o tenemos el antiguo pacto. Y yo, como dije antes, lo dejé un poco incompleto, pero los judíos viendo hacia la ley, y este es lo que Pablo realmente Ujú. está a punto de traer argumentos. No está sonando como que si Pablo está diciendo que la ley está en contra de la promesa de Dios, entonces tiene que Ujú. traer este pensamiento que la ley fue añadida por un propósito diferente. Los judíos estaban viendo la ley como que si la promesa de Dios iba a llegar a sus vidas, específicamente en el tiempo de Cristo. Muchos de ellos creyeron que si guardaban algo que no se identificaba de la ley, entonces el Mesías iba a llegar, iba a libertarlos de la opresión romana. Este es parte del argumento de Pablo. La ley nunca fue dado para eso. La promesa de Dios, no importando durante el tiempo de la ley, el tiempo de la ley mosaica, las promesas de Dios siempre eran contingentes sobre el pacto de Abraham. Así se iban a cumplir las promesas de Dios para el pueblo de Israel y para el mundo. Siempre fue edificado sobre el pacto que Dios había entrado con Abraham por fe, y eso fue la única manera que esas bendiciones y esas promesas iban a darse a cabo sobre cualquier persona, especialmente sobre el pueblo de Israel. Así que realmente fue por la promesa, ¿no? Así es, sí. Y no por la ley. No. Y si pensamos en esto en verdad, y es histórico ahora, pero si Moisés escribió el pene- los 5 primeros libros de la Biblia, iba de esa generación que salieron de Egipto. La primera historia que iban a leer no era la historia de el Éxodo, sino que la historia de Abraham, y Dios estaba tratando de confirmar en su mente que yo iba a operar en su mente. Quería mostrarle la fe primero, porque todo contingía la acción segunda, pero la fe primero, esa promesa que le dio a Abraham. Fue tan bendecido por la fe de Abraham. Mire todo lo que le prometió. Estaba pensando sobre eso, estaba hablando con mi esposa unos días atrás. Dios ama la fe. Y tanto que pensamos en la promesa que le dio a Abraham, que no fue anulada solo porque él le creó. Pienso en mi vida y pienso en aquellos que viven para Dios hoy en día. ¿No es cierto? Hoy, basado en nuestra fe, su amor a la fe, tanto promete ciertas cosas que no pueden ser anuladas, no pueden anularse cuando le creamos a Él. Él nos bendice. No hay límites a sus promesas. Absolutamente no hay límites.
Hay un límite si lo Así es, limitamos, sí. ¿no? Nosotros podemos limitarlo, pero Dios no lo limita. No, pensamos todo lo que Él le prometió a Abraham, solo porque le creyó. Ese día cuando me dijo, confía en mí. Dos palabras, confía en mí. Y yo pensé, Señor, yo no tengo nada que Wow, perder, solamente confiar alabado en ti. Dios. Pero ¿quién hubiese pensado que en esa confianza venderíamos más de 10 millones de álbums? Esas dos palabras el Señor compartió. Cuente la historia. Regrésalo, cuéntanos. ¿No fue ese el día que el papá de Jerry Lee Sí lo era. vino y le ofreció la oportunidad? Sí, Jerry Lee estaba en su apogeo. Él y Elvis Presley se disputaban los primeros lugares en la radio nacional. Competían el uno con el otro. Y yo acababa de empezar en la obra evangelística y mi interés era muy elemental, ¿no? Nosotros tuvimos una campaña en nuestra iglesia, estaba yo predicando y recuerdo que, no recuerdo si fue que la ofrenda aquel día o el día anterior era algo como, creo que 75 centavos, tal vez, imagino, más o menos así, menos de Sí, $1 en monedas. Y, monedas. y eso era lo que, así era bastante, era abundante. Y de todas maneras, mi situación era bastante limitada en lo que tiene que ver con finanzas. Y, y tuvimos una cena ah, en la parte de atrás de la iglesia. El otro día yo vi ese proceso una vez más y ha sido pastoreado ahora mismo por un hermano afroamericano y tenían ese lugar tan limpio, muy bonito lo tienen ese lugar. Bueno, el caso es que nosotros miramos y por el lado que iba al lado de la iglesia, por el camino, la casa de la iglesia estaba en la parte de atrás, del pastor, la casa pastoral. Allí llega un Cadillac muy grande, conducido por el papá de mi primo, un Cadillac en aquel momento era el Sí. vehículo de lujo en aquel momento. Y con los ojos grandes vimos que llegó el vehículo, todo el mundo lo estaba viendo, un Cadillac nuevo. Entonces, el tío Elmo, ese era su nombre, se bajó del vehículo y él era un individuo muy agradable, el tipo de persona que todo el mundo le agradaba, ¿no? Él era ese tipo de hombre y yo lo gané para el Señor horas antes de él morir. Francis y yo estábamos en Canadá en una reunión así que no pudimos llegar al funeral, pero me dijeron el tío Elmo está muriendo. Y yo dije, bueno, ¿puedo hablar con él, por favor? ¿Me puede entender? Y me dijeron, yo creo que sí, pero yo tomé el teléfono o le pusieron el teléfono en su oído, el auricular, y le dije, tío Elmo, voy a orar por ti ahora. Ya es el momento, es tiempo de partir ya. Y él oró conmigo y saben, hay personas que uno se pregunta si es salvo. Yo supe en ese momento que había sido salvo, no había duda en ello. Él empezó a llorar y le pidió al Señor que entrase en su corazón. Y bueno, de todas maneras, aquel día, él se salió de aquel Cadillac muy grande y, y yo fui el primero que vieron, que él vio y me dijo, tengo buenas noticias. Yo pensé, bueno, sí, claro, dígame. Me dijo Sam Phillips. Sam Phillips era el dueño de Sun Records. Él empezó la carrera de Jerry Lee, Johnny Cash, Carl Perkins. Él empezó la carrera de todas esas personas. Él envió a buscarte. Él quiere que estés en Memphis mañana. Yo le dije, tío Elmo, yo no canto ese tipo de música. Me dijo, oh, se me olvidó decirte. Es que estamos empezando una línea de música cristiana y tú vas a ser el primero. Y me dijo, vas a poder tener un Cadillac nuevo así como este la próxima semana. Y ahora, permítame decirle, yo
a los veintitantos años, eso es algo muy Oh, sí, grande, cualquiera, sí. algo muy, muy grande, un Cadillac de esa calidad en ese momento. Y yo iba a decir, estoy listo, vamos, vámonos, porque era música ahora cristiana. Y, pero el Espíritu de Dios, en ese momento, el Espíritu Santo, que ha guiado mi caminar desde aquel tiempo hasta ahora y tiene toda mi confianza, y confiaré en Él para siempre, me dijo, no puedes hacer eso. Era como que me había cerrado la boca y él se quedó mirándome y me dijo, Jimmy, ¿usted escuchó lo que le dije? Le dije, sí, pero yo no puedo ir. Me dijo, muchacho, ¿entiendes lo que estás haciendo? Él me dijo, es música cristiana, ¿por qué no puedes ir? Y yo no podía responder el por qué, yo no sabía. Yo dije, no lo sé, pero no puedo ir. Él dijo, cada vez que te veo tienes la misma ropa puesta. Veo a Francis que tiene el mismo vestido cada vez que la veo. Y estoy hablando de música cristiana. Y puedes ganar más dinero de lo que has ganado en toda tu vida en un corto periodo de tiempo. Y yo dije, lo sé, pero dígale al señor Phillips cuánto yo aprecio que él me envíe a buscar, pero no lo puedo hacer. Y mm, yo me sentía como un tonto, francamente. Y escuché a una de las hermanas, la señora Barbara McLaughlin, que ella decía en ese momento, ¿escuchan lo que él acaba de hacer? Él dijo que no y yo me sentí como un tonto. Y me fui a aquella iglesia pequeña que no tenía ni siquiera una oficina. Entré en ella y dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, confía en mí, confía en mí. Y damas y caballeros, esa fue la mejor decisión que Así jamás es. he hecho. He encontrado que el Señor pudo ayudarnos en ese mismo estudio. Allí grabé mi primer álbum en Sun Studios, donde estuvo Jerry Lee, Elvis y el resto. Y Elvis Presley, el guitarrista del álbum, fue su ingeniero y los músicos de los mejores en el mundo. Y allí grabamos ese álbum por primera vez y terminó. Todavía lo vendemos hasta el día de hoy. Sí, Todavía sí. lo vendemos. Dios me quitó el ayer. Dios se llevó mi ayer y me dio paz interior. Alabado Dios. Damas y caballeros, no hay nada como vivir para Dios. Una alma vale más que cualquier Cadillac. Una alma vale más que todo el Así mundo. es. Siempre me ha encantado esa historia y usted también mencionó que cuando usted le dijo a su tío Elmo, que no podía Sí, ir, él lo vio a usted y le dijo, Jimmy, yo creo que entiendo. sí, Y así eso lo dijo. muestra algo especial, pero cuando Dios dice, confía en mí, Él dijo lo mismo, para usted se nos está acabando el tiempo, pero esta es importante. Joseph lo mencionó, viviendo por fe. Y hermano Swagger, su vida ha sido una exhibición de fe a todo el mundo, una y otra vez. Otro tiempo similar, usted estaba en camino, predicando, y estaba cansado. Y una iglesia se abrió y usted quería tomarla. Y usted pensó, bueno, solo quiero ah, salir de la carretera, la ofrenda no estaba en... Yo me senté en una silla en la casa de Jerry Lee y estábamos agotados estábamos. Y en nada se había sentido tan bien como esa silla en ese momento. Un Así es, sillón señor. de esos muy cómodos. Y nosotros íbamos a tratar de tener una iglesia y el Señor me dijo, yo le dije, Señor, yo quiero esta iglesia. Fuimos a Alabama, a predicar en Alabama, estábamos allí y un sábado en la mañana yo
fui a la iglesia a orar y una iglesia estaba disponible para pastorearla y yo quería eso porque yo me sentía cansado. Estábamos cambiando a Donnie de escuela cada 4 a 6 semanas en ese momento y eso me sentía yo muy mal con eso. Yo creo que esto está interfiriendo con su educación y las cosas Sí. terminaron bien, ¿verdad? Pero Estamos orando sobre eso. Usted mencionó la voluntad de Dios. y una vez más, en una pequeña iglesia, Sí. en una oficina pequeña, estaba yo tirado en el piso y le dije, Señor, yo quisiera esa iglesia, pero yo quiero tu perfecta voluntad. Yo no quiero una voluntad permisiva, yo quiero lo que tú quieras. Eso es lo que quiero hacer. Y yo creo que en ese propio momento, ese sábado en la mañana, en aquella iglesia en Alabama, y no recuerdo el nombre del pueblo, yo creo que el ministerio de radio fue decidido, este ministerio aquí, la cadena, todo estaba, Sí. estaba en la balanza en ese momento. Y si yo hubiese dicho no, yo voy a tomar esa iglesia, yo creo que nunca hubiésemos llegado a la radio ni nada de eso. Nuevamente, confía en mí, confía Confía en en mí. mí. Los planes de Dios siempre son mayores de lo que nosotros pensamos, muchos más amplios de los que pensamos, porque Él le ama, damas y caballeros, Él le ama, entienda eso. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y yo oro pues que algo se haya dicho y se haya hecho, que haya tocado su corazón y sobre todo haya glorificado al Señor Jesucristo. Alabado Dios. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y estén orando sobre el maratón el lunes empezando a las 5 de la mañana. Y ore al respecto, por favor. Gracias una vez más. Muchas, muchas gracias. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.